Buenos días. Para mí es un gusto enorme estar hoy acá y un honor eh, hacer esta presentación. Agradezco mucho a la Junta Directiva de la Academia por haberme tenido en cuenta para, para este día tan importante para todos nosotros. Yo quisiera que Giovanni me maneje esto porque o desde allá o desde acá. Gracias. Bueno. Eh, Mi charla va a estar enfocada, como dice el título, la academia, la Universidad Nacional y el desarrollo de la ciencia en Colombia. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que el desarrollo de la ciencia en Colombia comienza de las ciencias básicas, comienza bastante adelantado ya el siglo XX. Y yo creo que papel fundamental, pues jugó justamente la, este, este, justamente la reforma de Alfonso López Pumarejo en 1936, que fortalece la Universidad Nacional, volviendo a reunir en un campus universitario las tres escuelas que quedaban de la hegemonía conservadora. La Facultad de Medicina, que había absorbido, digámoslo así, la de Ciencias Naturales, la Facultad de Ingeniería, que se llamaba de Matemáticas e Ingeniería a partir de 1890, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Se crea también la Escuela Normal Superior, que va a fortalecer la formación de los maestros, y a eso sí que se le dio importancia y se funda obviamente lo que estamos celebrando hoy, la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y su revista por el decreto 1218 del 28 de mayo de 1936. Eh, Alfonso López Pumarejo, increíblemente, yo creo que tenía conciencia de que el desarrollo de las ciencias básicas, a pesar que desde Santander, como se ha mencionado acá, había todo un proyecto, llamémoslo, del gobierno de que para que el país se desarrollara era necesario desarrollar las ciencias, pero hubo varios intentos en el siglo XIX, por ejemplo, la reforma de Mariano Ospina Rodríguez y luego la reforma de Mosquera con el colegio militar, pero desafortunadamente la gran cantidad de buenas intenciones de los gobiernos del siglo XIX, por las razones políticas que todos conocemos, pues eso no se concretó sino hasta el siglo XX. De manera que la academia se funda con 15 miembros de número, en su mayoría médicos o ingenieros vinculados con la Universidad Nacional. Todos ellos, según lo señala el reglamento, deberían ser colombianos, haberse distinguido en alguna de las áreas del instituto y tener residencia habitual en Bogotá. Se nombraron además dos miembros honorarios. En este momento sorprende eso de lo de Bogotá, porque efectivamente el centralismo también es una cuestión que en este momento estamos considerando de manera muy seria desde muchos puntos de vista.
Los 15 miembros de número fueron los siguientes: sección de ciencias exactas, los ingenieros Jorge Acosta Villaveses, Julio Carrizosa Valenzuela, Víctor Caro, Darío Rosso y Rafael Torres Mariño. Jorge Acosta Villaveses heredó la parte matemática de Garavito y la parte de actuaría, y Darío Rosso la de física de Garavito. Julio Carrizosa no fue directamente alumno de Garavito, pero lo que es interesantísimo en este instante de dos personajes que están ahí, que son Julio Carrizosa Valenzuela y Darío Rosso, es que a la muerte de Garavito en 1920, Carrizosa Valenzuela va a hablar de las geometrías no euclidianas en un artículo espectacular en la revista Universidad, y Darío Rosso va a hablar ya de física moderna, cosas que Garavito pues consideraba que eso eran errores de la ciencia moderna. De manera que ahí es interesante ver cómo ya para 1936 estos personajes ya tenían un poco más de conciencia del desarrollo de la ciencia que estaba tan atrasada en nuestro país. En la sección de ciencias físico-matemáticas, Antonio María Barriga, Alberto Borda Tanco también era ingeniero, César Uribe Piedrahita era médico, Ricardo Lleras Codazzi era ingeniero también, y Jorge Álvarez Lleras también, que además era director del Observatorio Astronómico, que como bien dijo Alberto, fue la primera sede de la academia, y por eso en el fondo histórico de la Universidad Nacional quedan en este momento 11 cajas que vienen eh, del Observatorio Astronómico en buena medida, y también pues de la universidad sin lugar a dudas, que tienen que ver con la Academia de Ciencias, que no hemos tenido tiempo de revisar con todas las de la ley, pero que es bien interesante ver esa ligación tan fuerte que hubo entre la Universidad Nacional y la Academia de Ciencias en sus comienzos. Además, pues fueron nombrados como miembros honorarios, como ya lo mencionó Alberto, Apolinar María, director del Observatorio de Ciencias de La Salle, y al padre jesuita Simón Sarasola, director del Observatorio Meteorológico de San Bartolomé. Y fue nombrado como presidente honorario José Joaquín Casas, quien había influido bastante para la creación de la academia. Bueno. ¿Qué pasó con la Nacional? Pues lo que ya mencioné, se reestructura completamente con un consejo directivo en el cual había representantes de los profesores, los estudiantes, del gobierno y un consejo académico. Pero además, lo más interesante para nosotros acá es que había facultades, departamentos y institutos. Sobre todo, la idea era que en los departamentos, por ejemplo, deberían juntarse todos los profesores de, por decir algo, de matemáticas, o todos los profesores de física. Es decir, que la enseñanza de las ciencias básicas estuviera en departamentos y, bueno, en otras partes, pues, que hubiera institutos. Entonces, con eso comenzaba a lo que estoy diciendo ahí, de que las ciencias básicas no se quedaran siendo solamente ciencias auxiliares de la medicina o de la ingeniería, sino que empezaron a tener su propio espacio. Antes de la creación de la revista de la academia, las dos revistas donde más aparecía ciencia eran la revista médica y los anales de ingeniería. O sea, ya eso muestra eso de ciencias auxiliares a esas dos profesiones. La medicina, quienes médicos, muchos médicos eran los que hacían las ciencias naturales,
y los ingenieros pues hacían la astronomía, la física y las matemáticas esencialmente. Los médicos también hacían química y farmacia. De manera que muy pronto, a partir de 1938, farmacia se despega de medicina y en el 39 química. O sea que son las primeras ciencias básicas que van a separarse de esas profesiones o de esas carreras, como quieran, de medicina. Y ya las otras áreas del conocimiento se demorarán un poquito más. Pero observen ustedes cómo 10 años después todas esas facultades ya constituían la Universidad Nacional. O sea, medicina, derecho y ciencia política, matemáticas y ingeniería, que eran las básicas, pero ya había arquitectura, química, medicina veterinaria, farmacia, odontología, agronomía en Palmira, Facultad de Minas de Medellín, Observatorio Astronómico, Escuela de Bellas Artes, Conservatorio de Música, Instituto de Radio, Instituto de Ciencias Naturales, Museo de Arte Colonial y Museo Nacional. Obviamente, toda la gente que pertenecía a esas facultades iba a nutrir de alguna manera la Colombiana de Ciencias, porque aunque no tengo los números exactos, pasar de 15 en 1945 ya debería haber muchísimos más entre numerarios y correspondientes y honorarios igualmente. Muy bien. Eh, en 1947, durante la rectoría de Gerardo Molina, se crea la primera facultad de ciencias del país. Esa es gestada esencialmente por Julio Carrizosa Valenzuela. Y como ven ustedes, ahí ya hay varios temas interesantísimos. Astrofísica, botánica sistemática, farmacodinámica, filosofía de la ciencia, física general, física química, fisiología, geodesia, geología, historia general del derecho, matemáticas generales, prospección geofísica, química orgánica y radioactividad. Algunos de esos personajes que aparecen ahí serán ya miembros de la academia. No lo chequeé, pero creo que es muy fácil de chequear, pero vemos cómo se va ampliando el panorama de las ciencias básicas con la rectoría de Gerardo Molina. Se va a crear entonces esta Facultad de Ciencias, repito, la primera del país, y a la cual después llegará el profesor Federici para fundar matemáticas. La Facultad de Ciencias se acaba en el año 56 y lo único que queda es el Departamento de Matemáticas y dos carreras, la de Matemáticas y la de Geología. Bueno, otra cosa importantísima fue la Escuela Normal Superior, porque ahí se quería formar a los maestros de los maestros. Fue de un nivel altísimo también. Allá llegaron profesores extranjeros, como ya veremos, y allá había sección de ciencias sociales, sección de filología e idiomas, ciencias básicas y química, sección de física y matemáticas, cultura general y pedagogía. La Escuela Normal Superior, sobre todo, aportó al desarrollo de las ciencias sociales, o sea, lo que es antropología, por ejemplo, nace de la Escuela Normal Superior, por dar solamente un ejemplo, pero observen que también había ciencias básicas y hay testimonios interesantes de egresados por ejemplo, de la alta formación que recibieron en matemáticas y física debido a profesores extranjeros
que llegaron a Colombia en la época de, por ejemplo, de 1940. Eh, yo voy a hablar de los exiliados, pero solamente voy a hablar de uno que considero supremamente importante, que es Francisco Vera Fernández de Córdoba, porque ese personaje va a cambiar la historia de las matemáticas en Colombia. Él llega en 1941 invitado por el presidente Eduardo Santos y miren todo lo que hace. La dualidad de los valores humanos en el campo de las matemáticas, nada más y nada menos que conferencias en el Teatro Colón. Un cursillo sobre principios fundamentales de la geometría en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería. Eh, Se generó mucha polémica porque él va a hablar de matemática moderna. Entonces, aunque hablaba de cosas como geometría, todo tenía ya un enfoque, digamos, más avanzado de matemática moderna. Tratado de geometría proyectiva, cursillo Historia de las Matemáticas, que fue publicado, entre otras, en los Anales de Ingeniería por entregas, pero también está el libro con todas. Y lo que yo diría más importante, introducción de la teoría de conjuntos, que hasta ahora Garavito había mirado por ahí alguna cosita, pero no decidió profundizar sobre eso. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque ese cursillo fue publicado en la revista de la Academia Colombiana de Ciencias en 1942 en el volumen 5. De las conferencias que él dictó acá, se publicó un libro en Argentina en 1948, pero él reconoce que fue lo que él hizo acá, tanto en la Sociedad Colombiana de Ingenieros como en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. De manera que por eso solamente voy a mencionar a este personaje, porque llegaron muchos más extranjeros a psicología, por ejemplo, Rodrigo, que va a cambiar las cosas también, va a introducir la estadística en la psicología, etcétera. Eso lo hace en medicina. Y esto que también es interesante, el tertium non datur en la matemática actual, donde ya empiezan a hablar de lógicas no clásicas o de lógicas no de la parte aristotélica. Y hay otra consecuencia de la visita a nuestro país que fue muy corta, apenas 4 años, de Francisco Vera. Mario Lacerna estudiaba Derecho en el Colegio del Rosario. Su papá quería que él fuera el abogado de las empresas de la familia, pero Mario decidió meterse a los cursos de Francisco Vera y se dio cuenta del atraso grave en que estaba la ciencia y sobre todo la matemática en Colombia. Entonces, eh, decide irse a estudiar matemáticas y física a la Universidad de Columbia, se gradúa allá y decide además fundar la Universidad de los Andes. O sea que miren lo que pasa con un personaje que al impactar, aunque sea una persona de ese cambio tan importante, pues funda la Universidad de los Andes con un criterio muy distinto, que es el criterio norteamericano. Yo inclusive pude entrevistar al hijo de Francisco Vera para hacerle un reconocimiento especial, pero desafortunadamente me facilitó un libro y cuando fui a devolverlo, el hijo había fallecido. Esa es una historia triste de mi historia, porque no lo pude entrevistar como yo hubiera querido. Bueno, además de él, como digo, vinieron otros personajes, pero aquí cambia la historia de la matemática y de la ciencia en Colombia. Jaime Eduardo Jaramillo, profesor de la Nacional también, tiene un artículo sobre la Escuela Normal Superior y dice que influyeron para
el excelente nivel académico que tuvo la Escuela Normal Superior. Y yo digo que también para la universidad y para la academia, CEFIN, el impacto que sus egresados han tenido en la sociedad colombiana, y esos aspectos son su papel seculizador, modernizador y democratizador en la educación, la llegada de exiliados europeos con un gran capital cultural a la Escuela Normal Superior. Allá trabajó también Francisco Vera, y trabajó un alemán al cual le perdimos el rastro, que se llamaba Kurt Freudenthal, y una nueva generación de intelectuales colombianos. Pues bien, estos tres factores también influenciaron en la enseñanza y el avance de las ciencias básicas, fundamentales en la formación universitaria, ya que ellas siguen siendo parte del plan de estudios de carreras como la ingeniería y la medicina, y actualmente parte del pensum de la mayoría de las carreras de educación superior. Eso es la cita de Jaime Eduardo Jaramillo. Ay, 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 ¿cómo me devuelvo? Me faltó algo importante acá, pero no sé cómo me devuelvo. A ver. Ay, ay, ay. ¿Quién me ayuda, por favor, para la anterior? Que me parece. No, la siguiente, no, la siguiente, la siguiente. No, ya pasamos por ahí, por ahí, por ahí. Las, ahí. Sí, ahí. ¿Ya? Todas estas instituciones favorecieron el estudio de la ciencia y la fundación de nuestras comunidades científicas, y con ello contribuyeron al desarrollo del país en muy distintos aspectos. El liberalismo tenía claro que eso sería así, como bien lo expresa Gerardo Molina. Si el conservatismo había representado el fracaso en la educación y en la custodia en las fuentes de riqueza, el liberalismo debía distinguirse por lo contrario. Si había que aplazar la apertura de caminos y la pavimentación de carreteras, no se podía vacilar. Era necesario preparar primero a los colombianos para la nueva era, con notable preocupación por su nutrición y salud. Hombres así son los únicos que pueden ser señores de su territorio y de su suerte. Ay, me devolví. No. Final, final. ¿Me perdonan si hago un chiste? Como dice William Vinasco, che, final, final. Ahora que estamos en antecedentes de la Copa del Mundo. Tres factores, eh, según Jaime Eduardo. Ah, no, pero eso ya lo dije. Es que me devolví. Final, final. Ay. Final, la última, el final, final. Muy ligado a la educación, la ciencia se ha desarrollado en el país con relativa independencia de las demandas de los sectores productivos. La historia de las ciencias puras muestra el peso que en su avance han tenido algunos entusiastas y sacrificados cultivadores del saber en un país que ha dado poca importancia a una ciencia que parece poco productiva. Esto es de Jorge Orlando Melo en La Nueva Historia de Colombia. Yo escuchaba al profesor Carlos Alberto con todo el entusiasmo y todos los proyectos que hay, que sin lugar a dudas la academia ha realizado y nuestras universidades también. Pero yo diría que desde Santander los gobiernos tienen muy buenas intenciones, pero a la hora de la verdad no apoyan
el desarrollo de la ciencia y instituciones como la academia para hacer una mejor ciencia en el país. Creo que todos somos conscientes del papel que está jugando el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencias, de manera que me parecieron que para terminar ese llamado al gobierno, si es que aquí hay alguien, de que de verdad le den importancia a la ciencia, y muchísimas gracias.